Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro grupo de estudio teosófico Alaya. Continuamos hoy con el estudio del capítulo 5, Manas, que es el quinto principio de la constitución sectenaria del ser humano, es el principio del pensamiento, del razonamiento y de la autorreflexión. Recordemos lo que estábamos hablando en las sesiones pasadas, que Mana es un principio único, pero mientras estamos encarnados es dual en sus funciones, es decir, que adquiere un doble atributo. El primero es mana superior, su aspecto eterno, su carácter esencial, su carácter inherente, es la aspiración de la mente hacia arriba, inclinado hacia su principio superior, hacia Buddhi. Y el segundo aspecto es manas inferior, su aspecto perecedero, su aspecto finito, es la cualidad humana de pensar, de racionalizar a través del cerebro y que en la mayoría de nosotros está inclinado hacia su principio inferior, Kama. Comencemos con la lectura. Ya estudiamos mana superior, comenzamos hoy con donde quedamos justamente manas inferior. Dado que manas en su plano es un principio espiritual, no puede expresarse completamente a través de la personalidad. Como escribió HPB, y la cita nos dice, en su aspecto puramente metafísico, manas, siendo un traslado de Buddhi hacia el plano inferior, es aún tan inmensamente superior al hombre físico que no puede entrar en relación directa con la personalidad, excepto a través de su reflejo, la mente inferior. Como hemos señalado, la mente inferior es un limitado reflejo de mana superior. Por eso se dice que al encarnar, el ego envía solo un rayo de sí para tomar contacto con la personalidad. Manas es, por así decir, un globo de la luz divina, pura, un rayo del alma del mundo, una unidad proveniente de una esfera superior, en la cual no hay diferenciación. Al descender a un plano de diferenciación, emana un rayo, que es parte de sí mismo y que solo puede manifestarse a través de la personalidad ya diferenciada. Este es este rayo es el manas inferior, mientras que el globo de la luz divina es el ego superior o manas superior, el manas propiamente dicho. Pero nunca debe olvidarse que el manas inferior es, en su esencia, lo mismo que el superior. Cuando aquí se está refiriendo al hombre físico, no está implicando o no significa solamente al cuerpo físico, sino que a la personalidad completa, o sea, el cuaternario inferior con sus 4 principios. Entonces, no es solamente la parte física. Entonces, mana superior pertenece a un plano tan elevado que no puede relacionarse directamente con ella, con la personalidad. Por eso necesita un intermediario, que en este caso es manas inferior, que no es una copia fiel, sino que está fragmentada, está condicionada por el deseo. Por eso se dice que es un reflejo. Cuando está relativamente quieta y cuando Kama no distorsiona, pues ese reflejo puede manifestarse bien. Entonces, mana superior sí se refleja y sí comienza a ser regente de ese cuaternario, de esa personalidad. La mente inferior y la superior son esencialmente lo mismo, manifestaciones de la conciencia del ego. Sin embargo, durante el periodo de una encarnación, la expresión de su conciencia en el plano físico se ve muy reducida y condicionada, pues debe funcionar a través de un cerebro confinado a la percepción de lo material. Así, la omnisciencia del ego en su propio plano se convierte en la limitada capacidad de pensar, mientras que el sentimiento puro de yo soy Dat se torna en el sentido de ser de una personalidad separada de los demás.
El manas inferior entonces actúa en conjunción con las necesidades y sensaciones del cuaternario inferior. Ahí tenemos una cita que nos dice, manas inferior es la mente o inteligencia terrestre, la que actualmente predomina en la especie humana. Está estrechamente ligada con el alma animal, razón por la cual se designa a manas inferior con el nombre de Kama Manas. Y profundamente egoísta y pasional como es, aplica la inteligencia a la satisfacción de los deseos pasionales e instintos. Entonces, manas inferior es la mente concreta, la que agrupa las funciones básicas del intelecto, o sea, ella compara, clasifica y analiza. Se encarga también de la percepción, que es la capacidad de convertir los impulsos de los sentidos en imágenes y reconocer su procedencia del mundo exterior. Entonces, crea imágenes conceptuales, no solamente visuales. Y eso lo hace a partir de lo que nos transmiten los sentidos y a través de la memoria, a través del cerebro físico. Manas inferior es la capacidad de estructurar la memoria de manera útil. O sea que ella va a integrar por asociaciones según el impacto que haya tenido en nosotros esa sensación, esa percepción que hayamos tenido, según la frecuencia de uso, etcétera. Entonces, es lo que usa ella para recordar, para guardar. También razona, ¿verdad? Que es la capacidad de establecer relaciones entre ideas y deducir a su vez nuevas ideas y nuevas reglas. Entonces, ella es la que absorbe todo el conocimiento o la facultad de elaborar modelos y conjeturas acerca del mundo exterior. Podríamos decirla que es como la coronación de la inteligencia, pero basada en las otras facultades. Inteligencia, no sabiduría, inteligencia. Entonces, digo inteligencia y no sabiduría porque el pensamiento no puede funcionar más allá de los conceptos de espacio y de tiempo. No porque sea una limitación accidental, sino por su naturaleza misma. Tampoco es capaz de captar la naturaleza esencial de las cosas. El pensar es simplemente una manera de ordenar nuestras percepciones basado en las apariencias que nos transmiten los sentidos y que son retenidas en nuestra memoria. Entonces, manas inferior piensa por comparación, distingue entre antes, después, separa esto de acá con esto de allá, afirma esto sí, esto no. Es decir, Manas como principio completo, como la dualidad íntegra, necesita de esa dualidad para poder operar, porque el tiempo y el espacio son las formas primarias de la dualidad. Sin ellas no habría sucesión, no habría localización, no habría un contraste. Por eso HPV diría que el pensamiento no existe fuera del tiempo y del espacio, porque pensar es ya situar algo en una secuencia o en una extensión. Ahora, en los planos superiores, en los planos más sutiles, en Budi por lo menos, ahí no hay sucesión porque todo es simultáneo, es un eterno presente. Además, no hay separación porque sujeto y objeto son uno, o sea, no hay concepto, hay una identidad con lo conocido. Por eso la voz del silencio insiste tanto en que la mente es el gran asesino de lo real. No porque la mente sea mala, sino porque funciona solamente en lo condicionado. Tiempo y espacio no son cosas, sino condiciones de conciencia. El tiempo es el que nos va a dar la condición de permitir el cambio, de percibir también ese cambio. Y el espacio es la condición que permite percibir esa separación que realmente no existe, que es ilusoria, que es mayábica,
pero son marcos de experiencia del universo manifestado y nosotros necesitamos vivir esa experiencia para asumir luego las facultades que de ellas obtengamos. Entonces, más allá de esto, del tiempo y del espacio, no hay pensamiento, sino que hay un conocimiento directo. Cuando cesa el pensamiento, no es inconsciencia, sino que es otro modo de conocer, porque es por conocimiento directo. Los maestros describen ese estado como una intuición espiritual, o sea, como una percepción sintética, así como que todo se conoce de una vez, sin dividir en partes, sin una secuencia temporal, sin esa separación de sujeto-objeto. O sea, no hay un proceso, sino que es una visión inmediata y un conocimiento inmediato. Sí, el ser humano ya sabemos que tiene ese principio activo que es la mente. Si no, si el mana superior no lanzara ese rayo hacia la personalidad, entonces nosotros actuaríamos como los animales, por instinto, yo así supongo, porque yo digo, ¿cómo, por qué no funciona Kama con el cerebro directamente? No podría, ¿verdad? Mira, si nosotros no tuviéramos vislumbre o algunos momentos en que Mana Superior llama, maneja nuestro cuaternaria, fuéramos peor que los animales, porque los animales funcionan por instinto, pero entonces nosotros ya con la mente activada le vamos a dar ese intelecto, le vamos a dar esa malicia, por eso es que es importante que nosotros vayamos purificando, educando esa personalidad, ese cuaternario inferior para que se deje llevar o entregue el dominio a los principios superiores y seamos cada vez mejores personas. Sí, es un proceso, ¿verdad? Exacto. En las primeras encarnaciones nosotros éramos pues así más instintivos, pero a medida que vamos teniendo cada una de esas, pues vamos aprendiendo y así vamos mejorando como humanidad. El único eslabón de los reinos de la naturaleza que tiene manas activos es el ser humano. En el animal no hay manas. Está como principio, pero no está activo. ¿Qué quiere decir esto? Si al hombre le quitamos a mana, es un animal. No es que se va a comportar como un animal. Si el hombre no llegase a tener el principio maná psicoactivo, deja de ser un hombre, es un animal. Lo decimos metafóricamente, pero no somos animales porque tenemos el principio de maná activo, porque somos seres humanos. Simplemente no nos comportamos como un humano con razón, con raciocinio, con principios, con moral, como lo queramos llamar, pero seguimos siendo humanos. Habemos seres humanos que hacemos muchísimo daño y llega el momento, el tiempo en que ese humano ya prácticamente se vuelve insensible al daño que hace, que a veces es peor que cualquier animal, ¿no? Y hay esos humanos algunas veces ya no les importa y como si no tuvieran la influencia de mana superior. Entonces, es un poquito cruel, ¿no? Pero la verdad es que es un poco real en en este plano en que vivimos, de que a pesar de que tenemos ese principio, pues algunos humanos, como si no lo tuvieran, ¿no? Se portan de manera muy, muy salvaje, ¿no? Y yo supongo que me van a contestar de que también esa persona está en proceso. En algún momento, me imagino que va a reaccionar o a lo mejor en otra encarnación, ¿no? Nada más. Ese ser que se vuelve extremadamente malo y que pierde todo tipo de conexión con el resto de los seres, con la parte espiritual, se vuelve así es porque está usando manas. El animal no tiene esa capacidad, por eso es que dice Caro siempre, el animal mata porque necesita comer, el animal no tiene sed de venganza, el animal no tiene egoísmo. Entonces, el problema que tenemos los seres humanos es, vamos a llamarlo así, el mal uso de nuestro principal principio como ser humano, que es la mente, el principio manásico. Ese ser humano es malo, es malvado porque utiliza manas. Tienes el principio pensante, ¿cómo lo vas a usar? ¿Cómo lo vas a usar? Y ahí es donde nos lleva karma, ¿no? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Para el bien o para el mal? Si existen personas así como lo que está escribiendo Salomón, exacto, desalmados que no tienen conexión o muy poca conexión
con sus principios superiores. Entonces pasa lo que estaba comentando Daniel, que se dejan llevar solamente por sus principios inferiores, por la personalidad, porque no hay un ego superior que le esté guiando. Entonces, esas personas sí existen. Y la señora Blavatsky, en una oportunidad mirando por una ventana, sintió una gran tristeza porque veía muchísima gente desalmada. Tan grande fue su capacidad de daño al mundo, al ambiente, a las personas que habían perdido todo contacto con la superior. Y en esa encarnación perdían todo y la oportunidad recién la iban a tener en el próximo Manvantara. Ahora, el hombre también tiene una ventaja muy grande con su mente, que según como la use, le llega a través del conocimiento y la inteligencia, que es la imaginación, que se la llama un fuego creador, porque el hombre con su mente puede crear maravillas, ciudades, palacios, iglesias, catedrales, y con ese mismo poder también las puede destruir. Lo que pasa es que nosotros en realidad necesitamos la mente inferior, o sea, manas inferior para este mundo y para el pensamiento de lo que vamos a hacer y cómo vamos actuando. Ahora, la mente superior, pues cuando nos elevamos, pensamos cosas espirituales o meditamos o algo así, pues estamos tratando de usar la parte superior. Entonces allí perdemos un poquito la conexión en ese momento con la mente inferior y podemos ayudarnos a nosotros mismos a ser mejores. Ahora, el animal, como no tiene el mismo cerebro ni la capacidad mental que tenemos nosotros, no tiene manas, tiene instinto, el animal no tiene recuerdo. Y nosotros al tener a manas tenemos recuerdo. A un perrito se le puede pegar ahora, en este momento, por ejemplo, y a los 5 minutos va y lame la mano que le pegó, porque no tiene recuerdo. En cambio, el ser humano, generalmente, en su gran mayoría, tiene un recuerdo y siempre se está recordando de que fulano me hizo esto, y que no lo perdono, y que ya va a ver cuando lo vea, y cosas por el estilo. Es por el recuerdo que queda en el cerebro. Además, entonces eso nos ancla más a Kamamanas. El manas inferior tiene intrínsecamente potencialidad ética, porque para yo decir algo malo o bueno tengo que tener una potencialidad ética para tomar una decisión moral, vamos a decir, la diferencia entre bueno, malo, ¿no? Todas esas condiciones que no es solamente emocional, de tener hambre, sentirse mal, tener sueño, ¿no? De los instintos animales, sino también esa parte del ser humano que tiene todas esas, vamos a decir, condiciones éticas que se pueden aplicar, que hemos estado conversando, que dijo Salomón también. Entonces, el manas inferior intrínsecamente tiene esas potencialidades, ¿no? Ok. Todos los principios tienen sus propiedades, sus funciones y sus características, ¿verdad? Para hacerlo funcional en este plano físico. Entonces, la funcionalidad que tiene manas inferior se limita a pensar, a comparar, a clasificar, a guardar información, a recordarla y a obtener conocimiento. Esa es la función de manas inferior. Ahora, cuando nosotros tenemos deseos altruistas, pensamientos altruistas, es porque vienen de los principios sutiles. Ellos son los que son pureza, son los que son amor, son los que son compasión, son los donde está la unidad y ve el panorama completo, no como la separatividad que nosotros lo vemos desde los planos inferiores. Entonces, cada uno tiene su función. Era lo que comentábamos en sesiones anteriores,
cuál principio es el que está rigiendo en la vida de cada uno de nosotros y en qué momento o en qué estado mental estamos ante una circunstancia o ante una situación. Entonces, cuando nosotros tenemos pensamientos altruistas y compasión, amor, ¿verdad? O todas las virtudes, no es ese principio o ese cuerpo el que de donde nace, él lo expresa, pero todo eso viene desde los principios superiores. No sé si me expliqué más o menos. O sea, los principios, en este caso, manas inferior, lo que está haciendo es expresarlo. Pero su origen son los principios superiores. Arriba, por supuesto que estamos en el proceso evolutivo de ser mejores personas cada uno y por eso es que la mente funciona como una linterna. Un ratico alumbra para arriba, un ratico alumbra para abajo, un ratico se alumbra ella misma. Entonces, ese es el trabajo de nosotros, purificar todo eso abajo para que vibren en función de los principios superiores. Ese es el uso que se le dé a manas inferior. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos usando manas inferior, pero lo estamos usando para estudiar, o sea, para algo que nos va a servir en nuestra evolución, para compartir como, como personas conocidas o que estamos haciendo un estudio especial. Entonces estamos usando manas bien usado, mientras que el fascineroso que está tramando crear una droga para dañar a la humanidad o ir a matar a otro, está usando ese mismo manas, pero para hacer mal. Y de ahí viene la diferencia de tener moral y ética. La persona que tiene moral y ética actúa de la mejor manera posible, que es como dicen los maestros, dice Blavatsky, hay que actuar de la mejor manera posible en cada encarnación. Entonces, todo es el uso que se le dé a manas inferior. Es que yo pienso, esas personas que obran tan mal, en realidad están involucionando, porque a lo mejor era en el tiempo en que eran animales, a lo mejor no eran tan malos como ahora que son seres humanos, ¿no? Entonces, prácticamente, como que, ¿qué caso tuvo que evolucionar a humano cuando era animal, a lo mejor era mejor que ahora? No involucionamos. Se usa a veces ese término cuando vamos en el arco descendente, o sea, cuando involucionamos es porque involuciona el espíritu y aumenta la materia. Pero ya cuando nosotros estamos aquí en este plano ya denso, o sea, no hay involución. La evolución siempre es progresiva, siempre hay hacia adelante. Lo que sí tenemos es estancamientos. Nos quedamos ahí atorados. ¿Por qué? Porque actuamos de mala manera, porque somos egoístas, pienso solamente en mí y no me importa llevarme por delante a quien sea. Cuando la mónada se vuelve triple, o sea, ya Atma Buddhi, que es la mónada cósmica, se le agrega manas, entonces ya está individualizada, entonces comienza a ser un ego, que ese ego, esa individualidad, nunca fue un animal. La mónada dual sí es la que hace todo ese peregrinaje por los reinos anteriores, los reinos elementales, minerales, vegetales, animales, etc. Pero al momento de individualizar, o sea, la mónada triple, Atma, Buddhi, Mana, la individualidad, que hoy es Salomón, no ha sido nunca un animal, porque esa individualidad, ese ego, hoy es Salomón, pero la otra encarnación quizás fue Pedro o fue María, y antes fue Luisa, y antes fue Pedro, etcétera, 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 pero jamás fue un animal y nunca hay un retroceso. Debido a que el manas inferior está en estrecho contacto con los elementos cámicos, se identifica con ellos y se produce lo que HPV denomina kamamanas. Es decir, la inteligencia usada como una herramienta para satisfacer las pasiones y deseos biológicos de la personalidad separada. Y tenemos un llamado. Aunque estrictamente hablando, manas inferiores y kamamanas no son lo mismo, estos términos se suelen usar como sinónimos porque en la mayor parte de la humanidad, el manas inferior
está aún bajo la influencia de los elementos cámicos. Entonces, Kama Manas es el alma animal, que está constituida por Kama, el principio de deseo, y por Mana inferior, la mente enfocada en lo personal. Esto, Kama Mana, es lo que la psicología llama la psique. Durante la vida terrestre, Kama y Mana inferior, entonces ellas se juntan. Y por eso se le llama Kama Mana, el alma animal. Kama, como ya hemos visto, suministra los elementos apasionados, los instintos animales. Manas inferior los hace racionales, aporta la facultad intelectual. Entonces, así tenemos, como dice, la mente cerebral o la inteligencia cerebral, o sea, que Kama Manas está funcionando en el cerebro, en el sistema nervioso, usando esos aparatos físicos como su órgano en el plano material. O sea que Kama Mana es el alma animal, el alma de los deseos, de las pasiones, de las emociones y de los impulsos instintivos. Es la que anima la vida emocional y psicológica del ser humano. Es mortal, sobrevive un tiempo después de la muerte, pero se va a disolver en el Kamaloka. Esta Kama Mana es la que debe dominarse, transmutarse, purificarse. Para aclarar un poco estas ideas, y viendo el último párrafo de esta página, Manas es uno solo, que está dividido, es uno solo, pero que tiene una parte superior, que sería como la triada de ese Manas, y la parte inferior, que sería como el caternario, ¿no? Y ese es el Manas inferior. Y ese Manas inferior, cuando se pega a Kama, se vuelve Kamamanas, ¿no? O se le llama Kamamanas, porque no es que sea un cuerpo independiente, sino que es como una mezcla de dos cuerpos, ¿no? Es así. Exacto, así mismo. Este contacto entre Manas y el cuaternario inferior da nacimiento al ego inferior o yo personal, el cual en verdad no es una entidad real. Y tenemos una cita que dice, el yo personal es la criatura de su ambiente y el esclavo de la memoria física. Ya hemos discutido cómo el sentido de identidad personal depende de la memoria. Pero reflexionemos ahora sobre lo que dice la primera parte de la cita. Las características físicas y psicológicas de una persona son el resultado de los genes adquiridos de sus padres, de su tipo de alimentación, de la familia y cultura en la que se desenvolvió, de las experiencias vividas en su contacto con el medio ambiente y, como nos dice la ciencia oculta, de las tendencias que se han acumulado en las vidas anteriores. Tenemos un llamado que nos dice. Es claro que en los seres humanos existe otro factor que está más allá de estas influencias, el ego superior. Pero dado que en la mayoría de nosotros este está más allá de nuestro acceso consciente, podemos considerarlo también como una influencia externa a nuestro yo personal. Continuamos con la lectura. Sin embargo, la mayoría de las personas sienten que su ego personal es una entidad independiente y autodeterminada. Y tenemos otra cita. El ego inferior, engañado con la noción de una existencia independiente como productor y soberano de los 5 tanmatras, se transforma en el yo egoísta. Y tenemos un llamado. En tanmatras, en la filosofía Sankhya, corresponden a los 5 elementos primordiales de la materia, siendo uno de ellos los 5 sentidos. Cuando un individuo siente que es el productor de su personalidad,
no está siendo consciente de que el productor mismo, es decir, el yo psicológico, es en verdad el producto de innumerables influencias involuntarias. Parte del trabajo espiritual es comenzar a darnos cuenta de la ilusión del yo y transferir nuestra autoconciencia desde la personalidad hacia los principios superiores. Así, el yo inferior, es decir, el sentido de identificación con la personalidad, se irá desvaneciendo gradualmente y entonces descubriremos nuestra verdadera identidad. Entonces, el ego inferior es el yo transitorio, es el conjunto de deseos, de emociones, de hábitos, de pensamientos personales y de memoria de una vida, de una encarnación. O sea, ese es el yo con el que nos identificamos en la vida diaria. Yo soy Carolina. A mí me gustan tales cosas. Yo le tengo miedo a tales cosas. Estas son mis preferencias. Entonces, eso es con lo que nos identificamos en la vida diaria. Este ego inferior muere con la personalidad física. O sea que no sobrevive como entidad, sino que deja su esencia más pura, o sea, las cosas buenas que hicimos, los pensamientos buenos que tuvimos, las emociones buenas que tuvimos. Entonces, eso va a ser absorbido por el ego superior, o sea, todo lo bueno, todo lo noble. Entonces, el ego inferior es la personalidad transitoria de cada vida. Blavatsky lo llamaba a veces el falso ego, porque se identifica con el cuerpo físico, con los sentidos, olvidando su origen divino. Ahora, en cuanto a los tanmatras que nos habla aquí, son las esencias sutiles de la percepción sensorial. O sea, que son las cualidades arquetípicas de sonido, de contacto o de tacto, de forma, color, de sabor, de olor, etcétera, pero son sutiles. Son las que hacen posible tanto la percepción como la manifestación de la materia. Entonces, son principios universales, no son personales. Y estos tanmatras son anteriores a los sentidos y son, por supuesto, anteriores a la materia. No son los sentidos físicos, o sea, no es el oído, no es la piel, no es el gusto, no es el olfato, pero aparte que no son los sentidos físicos, tampoco son los órganos o los objetos materiales para poder actuar o percibir esos sentidos. O sea, no son las orejas, no es la piel, no son los ojos, no es la lengua, no es la nariz. Los sentidos humanos son adaptaciones orgánicas a esas potencias, porque son los arquetípicos. Entonces, el ego inferior se apropia de ellos. ¿De qué? De esas sensaciones que nos dan, esas percepciones que nos dan los sentidos desde el plano material, desde lo que viene desde la parte externa. Entonces, ese ego se apropia de todo eso y le atribuye funciones que no le pertenecen. Entonces, experimenta con los tanmatras a través de los sentidos para producir experiencias. Entonces, esas experiencias operan a través de la personalidad, pero no son generadas por ellas. Ahora bien, para poder cruzar el abismo entre lo personal y lo impersonal, se necesita tener un puente. ¿Existe algo en la mente inferior que pueda ser utilizado para este fin? En la literatura teosófica se afirma que lo hay, que una parte de humana inferior permanece siempre pura, aspirando hacia lo espiritual. Este elemento se denomina antakarana y puede ser considerado como la presencia del ego superior en la personalidad. Y la cita nos dice, el antakarana, por lo tanto, es aquella porción del manas inferior que es una con el superior.
aquella que retiene su pureza, sobre este se imprimen todas las aspiraciones buenas y nobles. Y en este residen las energías elevadoras del manas inferior. Todo el destino de la encarnación depende de si esta esencia pura, el Antakarana, puede refrenar el Kamamans o no. Como vemos, este aspecto de nuestra mente cerebral es capaz de captar las influencias espirituales que vienen desde el ego superior. Pero el Antakarana puede convertirse en algo más, en el medio a través del cual la mente inferior puede ascender y unificarse con la superior. Sin embargo, para cumplir esta función, el Antakarana tiene que ser puesto en funcionamiento. Según HPB, este es activo solo durante aquellos momentos que manas inferior aspira hacia su mitad superior, convirtiéndose en el medio de comunicación entre los dos. Esto es una cita. En otras palabras, el material para construir este puente es provisto por los esfuerzos de la mente inferior hacia la espiritualidad. Aunque el Antakarana existe en todo ser humano, para que se mantenga como un órgano vivo de comunicación con lo superior, debe ser estimulado regularmente. Cuando una persona se deja llevar por los llamados de kama y no eleva su mirada hacia las regiones espirituales, el Antakarana comienza a atrofiarse, tal como ocurre con cualquier órgano que cae en desuso. Si esto sucede, la mente inferior queda divorciada de la luz de la superior y se limita a usar la inteligencia en la búsqueda de autosatisfacción, tanto corporal como psicológica. De este modo, en una persona con cierta madurez espiritual existirán dos fuerzas opuestas, ejerciendo su influencia sobre manas, kama y antakarana. A continuación examinaremos este tema en mayor detalle. Entonces, el antakarana etimológicamente significa instrumento interno. Anta quiere decir interior o entre, o sea, lo que media entre dos realidades, que es lo que conecta, y karana es el instrumento o el medio, porque karana no actúa por sí mismo. Puede significar también karana causa o agente, o sea, la causa instrumental puede ser también definirse de esta manera. Entonces, el antakarana no es un órgano, no es una cosa fija, sino que es un proceso vivo, un proceso de conciencia. El vínculo consciente entre el ego espiritual o la individualidad y el ego inferior o la personalidad. Entonces, cuando este canal está activo, hay intuición, hay un discernimiento ético. Y este antakarana, este puente se construye éticamente, no se construye imaginativamente. O sea, yo voy a pensar y lo estoy construyendo y estoy haciendo las escaleritas. No. Lo construimos con virtudes, lo construimos con buenos pensamientos, con buenas acciones, con buenas emociones, no simplemente imaginativamente. No por pureza de motivo, ay, porque yo lo quiero hacer. No, tampoco por una técnica psíquica, tampoco funciona de esa manera. Cuando este antakarana o este puente está oscurecido, la personalidad que pasa, lo que nos contaba Salomón, queda aislada. Reina el egoísmo y reina la ilusión de la separación. Entonces, esta antakarana puede debilitarse o puede romperse cuando la mente está absorbida por sensaciones y deseos. Y eso era lo que comentábamos también anteriormente, que son los desalmados, porque ya no está ese puente. El antakarana
no es eterno. Él se va a formar en cada vida. Y con la muerte del cuerpo físico, pues se va a disolver, porque mana es uno solo, ¿verdad? Es uno solo, solo que está dividido, entonces es esa comunicación, pero lo que el cuerpo físico muere, pues ya mana no es dos, es uno. Entonces, se disuelve ese puente y lo que haya asimilado, lo bueno, va a pasar al ego superior. Lo no asimilado se va a perder en capa loca, en los planos astrales, con la personalidad, con el cascarón, etcétera, con todo el proceso que se da post-mortem. Entonces, uniéndolo con los tasmatas van a tirar esa conciencia hacia afuera porque está dependiendo de las sensaciones, de las percepciones que nos da este plano físico a través de los sentidos, y el antakarana nos va a orientar hacia arriba. Entonces, antakarana es la parte inferior de manas, que es una con la parte superior, con ese ser superior, con mana superior, que es el verdadero ser que nosotros somos, que es el ego reencarnante, que es la esencia, entonces va a conservar toda esa pureza. Es la que va a impresionar o es la que va a dar todas las aspiraciones buenas, todas las aspiraciones nobles. Y todas esas aspiraciones, todas esas cosas buenas que nosotros hacemos es la energía que van a hacer que manas inferior pues se eleve y que ese puente esté mejor, esté más amplio y que seamos uno con ese mana superior. Entonces, el destino de toda nuestra encarnación va a depender de si esa esencia pura, o sea, esa antakarana, puede restringir al kamamana o no lo puede restringir. Como conclusión pienso que las personas que mal obran o muy mal, ese puente no lo usan, no lo tienen en uso y se deteriora como cualquier órgano que no usamos, que se deteriora de igual manera. Pienso que ellos como no lo utilizan, no tienen inspiraciones de ese tipo, entonces ese puente se corta, así creo, no sé. Sí, mira que aquí nos lo dice también el texto, ¿verdad? Que como cualquier órgano que cae en desuso, se atrofia. Entonces, si nosotros no lo estamos alimentando, no le damos energía, ¿con qué? Con buenas acciones, con virtudes, pues entonces eso se va achicando, se va cerrando. Entonces, la idea es que lo pongamos más amplio. En una oportunidad escuché que cuando nosotros estamos honestamente recibiendo una enseñanza, tratando de aprender, tratando de entender y de sentir dentro de nosotros por qué estamos aquí en este mundo y que estamos tratando de estudiar para averiguar eso precisamente, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Que cuando nosotros estamos en ese proceso, cada célula de nuestro organismo, cada una de esas células, que son millones de células, está procesando ese trabajo. Y en esa medida vamos evolucionando espiritualmente. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo eso, cada célula de nosotros está procesando vamos a decir, ese alimento espiritual que nos hace crecer. Poquito, no sé en los detalles, pero me parece estupendo y muy, muy lógico, ¿no? Pensar eso, que cuando estamos estudiando honestamente, tratando de aprender y de entender, estamos haciendo ese proceso. Y por eso es que nos vamos a decir, estamos evolucionando espiritualmente, porque si no, no haríamos nada. En la medida en que estudiamos, tratamos de entender, meditamos, trabajamos en nosotros mismos, en esa misma medida, todos nosotros, en todo nuestro ser, estamos también evolucionando. Gracias, Diana. Estamos purificando ese cuaternario inferior, estamos purificando esas células, estamos purificando esos átomos. ¿Para qué? Para que vibren a notas altas. Así lo entiendo yo de lo que dijiste y me parece genial. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Porque vamos a ir cambiando las vibraciones de cada uno de
de esos átomos, de cada una de esas células, de esas moléculas, tejidos, órganos, etcétera. Y no solamente el cuerpo físico, sino de todos los vehículos que tenemos. Y de eso se trata la purificación, la transmutación para que vibren a notas altas. Gracias, Diana. Y hace mucho tiempo escuché a una persona que hacía el simbolismo de que el antacarana es como el arco iris, ¿no? Porque une manas superior con manas inferior, entonces va de un lado a otro. Entonces uno camina, él decía así, ¿no? Camina como por ese arco iris de un lado a otro, o sea, puede ir de la manas inferior al manas superior por ese puente simbolizado por el arco iris. Entonces, con esto cerramos la sesión del día de hoy. Muy agradecidos a todos por su comentario, por sus aportes, por su energía, por su presencia. Recordemos que es un grupo de estudio, todos somos estudiantes, todos tenemos algo que aportar.